título en esta mañana de la predicación es Evidencia de un cristiano genuino. Fíjese que no es evidencias, porque podríamos hablar de muchas, y sí que hay muchas evidencias que muestran que una persona es creyente. Claro que sí las hay, muchas, pero si no está la principal, que es la que hoy vamos a estudiar y la que hoy vamos a ver, dudosamente estarán aquellas otras evidencias que testifican que usted y yo somos verdaderos creyentes. El título es Creyentes genuinos, no creyentes genéricos, como ya lo mencionábamos. Un creyente genuino es un creyente original. Un creyente genérico es aquel creyente que no es original. Y como ya leía el hermano en primera carta de Juan, Juan hablándonos del amor, hablándonos de la práctica del amor, Juan hablándonos cómo el Señor nos ha amado, le hacemos la pregunta a la Escritura y le preguntamos, y entonces hemos hablado de amor y en muchas ocasiones escuchamos de amor, tenemos muchas definiciones del amor, hemos escuchado muchas otras también, pero la pregunta a desarrollar es, entonces, si hablamos de amor, entonces, ¿en qué consiste el amor? ¿En qué consiste el amor? Es lo que a la luz de la palabra vamos a estar mirando y escudriñando. En las tres cartas de Juan, el tema central o más preeminente es el amor. Y escudriñando y mirando las tres cartas de Juan, Juan inspirado por el Espíritu Santo y mirando las cartas, podemos ver tres tipos de amor, o mejor dicho, tres destinos, podemos llamarlo así. Tres destinos hacia donde va dirigido el amor, como persona, como creyente. Tres destinos, ¿cuáles serían? El primer destino hacia donde va dirigido el amor, según la carta de Juan, es el perfecto amor de Dios para con nosotros. ¿Evidenciado en quién? Porque estamos hablando de evidencia, como una prueba y un testimonio de amor, evidenciado por supuesto en su Hijo Jesús. El perfecto amor de Dios para con nosotros evidenciado en su Hijo Jesús. Es lo que Juan inicia diciendo, en lo que Juan se sostiene, y el ejemplo que el apóstol Juan da de qué es el verdadero amor y por medio de quien Dios muestra su amor para con nosotros. Como segunda característica o segundo punto podemos llamarle, también vemos el amor que nosotros, los creyentes, evidenciamos hacia los demás. O sea, al que tienes al lado, al que tienes atrás, al que tienes adelante, evidenciamos hacia los demás como evidencia o testimonio que tenemos a Cristo. Pero también la primera carta de Juan nos habla de otro amor, y este es un amor genérico, un amor extraño, provisto o emitido, emanado de un corazón que definitivamente no conoce a Dios, que no ha nacido de Dios, que no tiene relación con Dios y que no ha visto al Señor. Y como tercer punto de amor que nos muestra el apóstol Juan es el amor demostrado y practicado al mundo y en el mundo de un corazón que no ha nacido de nuevo, de un corazón que no ha amado a Dios y que mucho menos le ha conocido. Pues ahí mismo dice, en el contexto dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que si hay cosas en nosotros como cristianos, como creyentes, que todavía nos tienen aferradísimos al mundo y amamos y nos desvivimos y morimos por el mundo y vamos por la corriente del mundo y corro hacia donde va el mundo y lo que el mundo diga y el mundo me enseñorea, me domina, me lleva y lo amo y no puedo despegarme y no puedo salir de allí, es un síntoma de que debemos revisarnos a la luz de la palabra, porque el Señor es radical, es fuerte, claro, y dice, el que ama el mundo, el amor del Padre no existe en él, no está. Entonces podemos llamarlo como tres tipos de amor o tres destinos hacia donde va reflejado el amor. Entonces, para la pregunta ¿en qué consiste el amor?, el apóstol Juan deja en claro algo. Y es que nosotros normalmente, por nuestra tradición religiosa, hemos aprendido y se nos ha enseñado que el amor con respecto a Dios nace de nosotros. Así nos han enseñado y es el contexto religioso que manejamos, y es que el que da el primer paso para amar a Dios es ¿quién? Nosotros, el hombre.
Se nos enseña que tú debes tomar una decisión, que tú debes con tu libre albedrío ir y escoger a Dios, que tú das el primer paso, tú tienes que acercarte a Dios, tú tienes que amar a Dios. Pero claramente las escrituras nos dicen que un corazón sin Dios es imposible que ame a Dios. Un corazón sin la intervención poderosa del Espíritu Santo de Dios es totalmente imposible, porque un corazón natural no percibe las cosas que son espirituales, y para ese corazón está totalmente incapacitado para decir yo amo a Dios. Ahora, podemos decir con la lengua y la boca yo amo a Dios. De nuestra carne podemos decirlo, cualquiera podría decirlo. Entonces Juan, hablando de amor, de cómo amar, del amor del Padre, el amor de los creyentes, nos enseña, inspirado por el Espíritu de Dios, en qué consiste el amor. Recuerdo el título del mensaje es Evidencia de un creyente genuino, y lo vamos a ver en el transcurso de la predicación. Juan responde, inspirado por Dios, escribe: en esto consiste el amor. ¿En qué consiste? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Se nos enseña en la tradición de que el amor va así, para que venga así, ¿cierto? Nos enseña que debo tomar el primer paso, la decisión, e ir y amar a Dios. Pero esto es, a la luz de la Escritura, es imposible. Se nos enseña que es de aquí para allá. Pero verdaderamente lo que la palabra nos enseña, en qué consiste el amor, es un Dios que a lo largo de la Escritura, por su gracia y su soberanía, ha estado siempre llamando, buscando y atrayendo al hombre. Es Dios buscando al hombre, y un hombre huyendo y corriendo y dándole la espalda, desobedeciendo, viviendo y deleitándose en el pecado, haciendo toda cosa contraria de Dios. Es lo que vemos a lo largo de la Escritura, el hombre corriendo a espaldas de la cruz. Y vemos a un Dios que llega y toma soberanamente por misericordia a quien Él quiera, y es tomado por Dios. Entonces Juan nos deja eso claro, que no es como se nos ha enseñado, de abajo hacia arriba, sino que es de arriba hacia abajo, para que allí sí pueda de nosotros fluir amor a Dios, fluir amor para Dios. Pero ese amor para Dios, podíamos dejarlo hasta allí, podíamos decir, bueno, hagamos todos una confesión acá y digamos, te amo, Señor. Y hay canciones que dicen Cristo, yo te amo, y muchas canciones y hablan del amor de Dios y son muy bonitas. Pero Juan no se queda hasta ahí. Juan no se queda en una mera confesión de que, bueno, vamos todos a repetir conmigo y digan yo amo a Dios. Sino que Juan nos invita, como decía al inicio, a practicar entonces ese amor. La pregunta es: ¿en qué consiste? Ya el Señor nos está respondiendo. ¿Cómo lo practico? El Señor mismo nos los expone y nos los está mostrando en este contexto. Y hay algo importante. En los 3 puntos que veíamos de lo que Juan nos enseña, veíamos en el primer punto que el perfecto amor de Dios para con nosotros es evidenciado en su Hijo. Esto quiere decir que el Dios soberano, que derramó todas sus promesas a favor y beneficio de nosotros, prometió algo y lo cumplió. O sea, no se quedó solamente en simples palabras, en simples expresiones de cariño, expresiones de amor, sino que el Dios que prometió que enviaría un Salvador, que redimiría de sus pecados a su pueblo, efectivamente lo hizo. Sabemos un Dios que cumple su palabra, vemos un Dios que cumple sus promesas. ¿Y en qué vemos evidenciado el amor de Dios? ¿Cómo vemos evidenciado? ¿Cuál es el testimonio máximo y glorioso del amor de Dios mostrado en beneficio nuestro? Porque es que el amor de Dios, o el amor, no consiste en nosotros, sino que consiste en Dios, lo que dice Juan. Pero nosotros, los que ahora somos creyentes por la gracia del Señor, somos los directamente afectados y beneficiados por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Estamos acá por el resultado de esa gracia, somos resultado de ese amor, pues Cristo pagó el precio. Pero entonces, ese Dios que nos está enseñando de amor hacia nosotros, hacia la iglesia, amor entre hermanos, nos da el ejemplo de que lo evidenció y lo mostró. Pues Romanos 5:8, ¿qué dice? Mas Dios muestra, o sea que el amor de Dios, Dios lo evidenció, Dios lo mostró. Por eso el apóstol Juan, en el primer capítulo, los primeros versículos, él está diciendo: hey, lo que yo estoy hablando es algo tan serio que yo lo vi, lo toqué, lo escuché, lo palpé, lo olí, lo abracé, estuve con él, lloré con él, sentí los latidos de su corazón cuando me recosté en su pecho en la última cena, y lo que estoy hablando es verdad.
Y en un versículo antes del versículo 10 donde estamos, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. No hay ningún resplandor de voluntad del ser humano para buscar a Dios o para amar a Dios. En ninguna manera, esto es imposible. Pues el ser humano está en una condición de total incapacidad para buscar a Dios. Pero entonces estamos hablando de evidencias, testimonio, muéstrame, quiero ver, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu evidencia? Pues la evidencia de Dios fue en Cristo Jesús. Pero nosotros como creyentes nos podríamos preguntar en este día, bueno, ¿y cómo tú y yo estamos mostrando, evidenciando ese amor? Nos podríamos hacer esa pregunta, la cual yo me hacía leyendo este texto. Y entonces, si Dios, por así llamarlo, llamémoslo de esta manera, hizo su parte, llamémoslo de esta manera, pues Dios nos sigue amando eternamente, pero ya envió a su Hijo, ya su Hijo vivió, murió, Él vive todavía, pero vivió aquí en la tierra, murió, resucitó, vino, ascendió nuevamente y lo mostró en Él. Ya hizo su parte, por llamarlo de esta manera. La pregunta es, entonces yo en mi deber de amar, ¿cómo estoy mostrando? ¿Cómo evidencio? ¿Cómo me ven de allá para acá en ese caminar de amor? El título es evidencia. Y fíjese que no es evidencias, porque aunque podamos hablar de evidencias, o sea, varias, si no está del amor de Dios en nosotros, pues va a ser imposible evidenciar otras cosas. Aunque finjamos y aparentamos algo, no va a ser de Dios, va a ser algo efímero, va a ser algo pasajero, de un estado de emoción que podamos nosotros revelar al mundo o a nosotros como creyentes. Pero si no está este amor de Dios en nosotros, va a ser imposible amarle a Él. Entonces vemos un Dios mostrando. Dios muestra. O sea, el Dios de amor no está escondido, el amor de Dios no está escondido. Fue mostrado y evidenciado, y hubo un hombre colgado en una cruz, muriendo, padeciendo, derramando su sangre, con coronas de espino, con llagas, con heridas por todos lados, lacerado, muerto, acribillado, clavado en una cruz. Es la evidencia del Dios santo, el Dios bueno, el Dios de amor, que también es Dios fuego consumidor. Muestra su amor ahí en una cruz. Y Él muere, y Él resucita en gloria por el Señor, por su poder. Lo vimos. Juan dice, yo lo vi, es que yo lo toqué, yo estuve con Él, yo anduve con Él, yo caminé con Él, yo lo abracé, Él me abrazó, yo estuve a sus pies. Juan es lo que está diciendo en el contexto de que lo que está hablando es algo serio y algo evidenciado. No fue una imaginación por allá, un cuento de hadas, un cuento de fábulas, sino que es algo real, algo conciso, algo que sí es verdad. Dios es verdad, Cristo es verdad, vino a la tierra en verdad, y este hombre inspirado está escribiendo, y para escribir del amor pues nos muestra el mayor ejemplo, que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús como mayor ejemplo y como nuestro modelo de vida para caminar en Él y ser como Él, nos enseña en este contexto cómo amarnos o cómo demostrar y evidenciar ese amor. Pero la pregunta es, ¿cómo mostramos nosotros ese amor? Dios hizo su parte, envió a su Hijo, prometió lo que dijo en su palabra, sus promesas, y nos muestra el gran amor de Él en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque nosotros debemos amar como Cristo nos enseña, como Cristo amó, pues el amor de Cristo fue hasta la muerte y muerte de cruz, fue obediente y todo por amor a nosotros, se humilló, ¿cierto? Se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, forma de hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, y así lo hizo el Señor. Pero entonces nos preguntaríamos, entonces yo tengo que coger una cruz y morir en la cruz. No necesariamente, pero sí debemos morir. Para poder amar debemos haber muerto a muchas cosas en nosotros que muchas veces no nos permiten amar. Porque cuando el amor que nosotros expresamos entre iglesia y entre hermanos no es original, entonces es un amor, como decimos en el mercado, ¿cómo se dice? Chimbo o chimbiado. Es un amor que fácilmente se puede expresar carnalmente, pero este amor carnal no va con el fruto del Espíritu, más adelante aquí lo vamos a ver, sino que es un amor generado que cualquiera lo puede generar.
aunque no tenemos que morir en una cruz por el hermano, ya Cristo murió por nosotros, nuestro hermano mayor, ¿cierto? Y fuimos reconciliados por Cristo, Señor nuestro, con Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿a qué debemos morir nosotros para amar verdaderamente a nuestros hermanos? ¿Será que hay vestigios de altivez todavía en nosotros que deben morir? ¿Será que hay vestigios de envidia? ¿Será que hay todavía rastros de amargura, de rencor, de egocentrismo, de odio? De pronto hay todavía allí en nosotros, en nuestro corazón, raíces de superioridad o de falta de perdón o de falta de reconciliación. Cristo muere en la cruz y muestra su amor allí, dándolo todo. El Señor dio todo, absolutamente todo lo más preciado de Él en Cristo Jesús. Pero ¿qué hay en nosotros que de cierta manera, por así llamarlo, obstaculizan que evidenciemos ese amor? Pero es amor genuino. Porque el amor de nosotros evidenciado sin amor de Dios es esa clase de amor, amor con envidia, amor condicional, amor que si me miras bien yo te amo, que si me hablas bien yo también te amo, pero si me miras mal y me hablaste mal ese día no te amo, que si ese día esto, o sea, un amor condicionado, que no es por gracia, es por obras. Y el amor de Dios fue por gracia. Si fuera por obras ninguno califica, es que ninguno calificamos, sino que fue por la gracia de Dios en Cristo Jesús, que Él se sacrificó por nosotros. Pero entonces, ¿a qué debemos nosotros morir? El mayor ejemplo de amor es Cristo crucificado, ¿cierto? Y dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Pero entonces todos los días nosotros al amar tenemos la lucha con el viejo hombre, porque el viejo hombre muchas veces no quiere que el hermano progrese, no quiere de pronto que el hermano crezca ministerialmente, puede ser un ejemplo, y así podemos poner muchísimos ejemplos. Y es allí donde debemos revisarnos a solas con Dios, en intimidad con Él, a la luz de su palabra, y revisar si verdaderamente el testimonio de Cristo está en nosotros. Pues en el versículo 11 nos sigue diciendo, amados. Y este amado es fundamental, porque Juan le está escribiendo a la iglesia, Juan le está escribiendo a los creyentes, no le está escribiendo al impío, ni al gentil, ni al publicano, ni a ninguno de ellos, sino que Juan está escribiendo en un contexto de iglesia, donde ese amor debe relucir, debe flotar, debe fluir, debe estar en medio nuestro y en medio de nosotros. Y pone el ejemplo, lo sigue poniendo y dice, amados. Si Dios nos ha amado así, Él no está diciendo, si yo amé así a Jesús, si fulanito el apóstol Pablo amó así a Pedro. No, es un amor imperfecto. El perfecto amor es el de Dios en nosotros. Y Él está diciendo, amados, si Dios nos amó así, de arriba hacia abajo, si Dios nos amó así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nos confronta allí Juan y nos dice, si Dios nos ha amado así. Pero yo, ¿cómo voy a saber si Dios nos ha amado así si no le conozco? ¿Cierto? Es porque le conocemos, entonces Él está diciendo si Dios nos ha amado así. Pero ¿sabe verdaderamente cómo Dios te amó? Sabemos, somos conscientes y creemos de cómo Dios nos ha amado. Porque así como Él nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Y cómo nos ama Dios en el diario vivir? ¿Cómo nos ama Dios en el diario vivir? Si todos los días pecamos, si todos los días fallamos al hermano, fallamos en nuestra mente, si todos los días fallamos a nuestro corazón, a nuestros padres, a la iglesia, todos los días pecamos. Entonces, pues, ¿cómo es el amor de Dios? Por gracia. Pero hoy día se maneja algo que es condicional y que depende entonces de la otra persona a ver si yo cómo le amo. Y Dios nos amó en su gracia. Ese es el amor de Dios, en gracia y por gracia. Entonces debemos amarnos así también unos a otros. Versículo 12, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo vemos a Dios? En el amor. ¿Cómo escribió el evangelista ahí mismo, Juan, en el evangelio, según Juan? ¿Qué dijo Juan? Juan dice, ¿y cómo entonces sabrán
el Señor Jesús dice, Juan ahí escribe, el Señor Jesús dice, escriba allí, ¿cómo entonces sabrán que ustedes son mis discípulos? Una pregunta, ¿cómo la gente sabe que esta iglesia es de Dios, que es cristiana, que yo soy cristiano? ¿Cómo pues conocerán? Y ese conocerán es allá afuera. ¿Cómo conocerán que somos creyentes? ¿Cómo conocerán quiénes? El mundo, caído en pecado, en delitos y pecados, necesitados, pues todos necesitamos todos los días, ¿no? De predicar. O sea, está diciendo, ¿cuál es la mejor forma de predicar? De evangelizar. Y él dice, ¿cómo conocerán que son pues mis discípulos? Cuando os améis los unos a los otros. Aquí no está dando una gran revelación y está diciendo, salgan y griten. Sí, hay que hacerlo, hay que predicar, hay que evangelizar, hay que salir a las calles, hay que tocar las puertas, hay que hacer grupos, hay que evangelizar en el bus, hay que evangelizar en el ascensor, en la escalera, en el colegio, en la universidad, en todas partes prediquemos a Cristo. Pero la manera más contundente que aquí nos está mostrando es con el testimonio, los unos a los otros. ¿Cómo conocerá el mundo que Dios existe y que es amor? Cuando nos amemos los unos a los otros. Se conocerá que verdaderamente es una iglesia de Cristo, cuando hay ese fundamento de Cristo en su amor y en su gracia. Nadie ha visto a Dios jamás. ¿Quieres que allá afuera vean a Dios? Amémonos los unos a los otros. Ahora, en ese caminar, en ese transcurrir de amarnos, nos hemos equivocado y hay que reconocerlo. Y si digo levanten la mano, ¿quién se ha equivocado? Yo sería el primero en levantar la mano, el primer ejemplo. Nos hemos equivocado, sí, en amarnos los unos a los otros. De pronto hemos guardado cosas en nuestro corazón, de pronto hemos guardado cosas allí que no debería ser. Pero la diferencia entre el amor genérico y el amor genuino es que por más conflictos, situaciones, enemistades, malentendidos o cualquier cosa que se presente, eso no debe trascender si el verdadero amor nos ha llenado. ¿Qué cantábamos hace un momento en la canción Es Nuestro Dios? Tu amor inundó mi corazón, ¿cierto? Lo cantábamos. Pues si el amor inundó mi corazón, no está diciendo que no se vaya a presentar en algún momento algún error. Se puede presentar, nos podemos equivocar en este caminar. Sí que nos podemos equivocar. Pero la diferencia entre el amor genuino y el amor genérico es que el amor genérico, esa ofensa o llámese malentendido, trasciende, hace hueco hasta que hace nido, mejor dicho, prolonga, echa raíces, saca ramas, saca fruto y no para y sigue por el amor genuino, por el amor genérico, perdón. Pero si está verdaderamente el amor genuino, ese amor que cantamos, nuestro Dios nos llenó, tú nos has llenado nuestro corazón, puede presentarse en conflictos y cosas y malentendidos, pero eso no debería trascender. Eso debería ser cortado por el gran amor de Dios y por la gracia de Dios a llegar a tal término del perdón y de la reconciliación. Pero el verdadero perdón y la verdadera reconciliación, pues Dios nos ha llamado a reconciliación, no a otra cosa distinta. ¿Y quién es el ejemplo? Cristo. A mí me sorprende mucho esta cita bíblica cuando el Señor dice, ahí veo la gracia esplendorosa de Dios, y Él dice que Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo en Cristo? Yo cada vez que eso me estremece. Dios en Cristo, ¿haciendo qué? Reconciliando consigo al mundo, a sus escogidos, a su iglesia. Dios en Cristo, Dios toma forma de hombre en Cristo Jesús, se despoja, dice que se despojó de sí mismo. Entonces, ¿de qué debemos despojarnos nosotros? Si el ejemplo mayor se despojó, ¿de qué debemos despojarnos nosotros? ¿Qué cositas hay ahí todavía, allí en nosotros, que crean barreras que nos impiden u obstaculizan el poder entrar en amor, armonía y verdadera comunión entre hermanos? Pues si nuestra comunión entre hermanos está trocada, está turbia y está extraña, ¿cómo pues entonces voy a mantener una buena relación con Dios? Pues más adelante nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Y yo quiero leerles la definición de aborrecer. ¿Saben qué significa aborrecer? Detestar, perseguir, despreciar, descuidar, desatender, todos los des que usted le pueda colocar ahí. La palabra aborrecer significa detestar, perseguir, despreciar, descuidar, desatender. ¿Será que no nos hemos equivocado en este transcurrir, en este caminar de amor? Yo lo he hecho. Pero en la misma carta nos da la esperanza y nos muestra la luz, nos muestra el camino y nos dice: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero también nos dice: estas cosas yo les escribo para que no pequéis. Dios nos advierte, nos muestra, nos enseña para que no pequemos. Pero Dios conoce nuestra condición. Dios conoce nuestro ser, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Como Él sabe, Él escribe y dice: si han caído, si hemos pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Entonces, aborrecer, pero esta palabra aborrecer tiene una misión y está a cargo de alguien o de algunos o de muchos. ¿Sabe de quién es la misión de aborrecer? Del mundo. ¿Cómo así y dónde está eso? Está en el capítulo 3, hay un capítulo antes, capítulo 3, versículo 13. Porque es que la función de aborrecer no es del cristiano, del verdadero, por lo menos del verdadero no, por lo menos del verdadero no. Nos dice: hermanos míos, hermanos, iglesia, amado mío, hermanos míos, no se extrañen si el mundo os aborrece. Pero entonces ahora como que la tabla está invertida o no sé qué ha pasado con nosotros, que le estamos ahorrando diariamente el trabajo al mundo. A veces le estamos ahorrando el trabajo al mundo. O no hemos descuidado alguna vez a un hermano, no hemos detestado a alguien, no hemos perseguido en la misma iglesia, persiguiéndose los unos a los otros, odiándose los unos a los otros, guardando rencor los unos a los otros. Cuando la Escritura nos enseña que el segundo y gran mandamiento es semejante al primero, y es: amados los unos a los otros, no odiados los unos a los otros, no amargados los unos a los otros, no peleados, ni nada, y todo lo que termine en aos. No. Lo que el Señor nos exhorta es: amados, 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 amados los unos a los otros. Ahora, si dejáramos la prédica aquí, diríamos: pero ¿y esto es imposible? Sí que es imposible. Por nuestra propia fuerza es imposible. Pero Dios vuelve y nos da la esperanza, nos da el camino, nos da la solución. Y más adelante nos dice, ahí en el capítulo 4 de primera carta de Juan, versículo 13: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué? Dice: en que nos ha dado de su Espíritu. Esa es la diferencia del amor genuino al amor genérico. Espíritu Santo de Dios. Hay algo diferente que nos debe identificar como creyentes en el andar y en el conducirnos diariamente como iglesia, como hermanos. Se llama Espíritu Santo, pues nos ha dado el Espíritu. Y en el fruto del Espíritu, ¿cuál es la primera cualidad o componente? Amor. ¿Por qué? Porque el amor no está de segundo, de tercero, de quinto, de sexto, séptimo. Porque es que sin el amor de Dios en nosotros vamos a producir amor genérico. Amor genérico, amor que se desgasta, amor que no soporta, amor que no tiene paciencia, amor que no perdona, amor que no reconcilia, amor que no habla, amor que no comunica, amor que da la espalda. Ese es el amor. Amor condicional: si hoy me miraste bien, yo también. Si me miraste mal, también te miré mal. Si no está el Espíritu Santo, que es Dios, en nosotros, vamos a fallar, y eso no va a llegar a reconciliación ni a perdón, sino que va a trascender, echará raíces, frutos, y contaremos una catástrofe allí en nuestras vidas. Conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Tenemos esta ventaja: el poder de Dios en nosotros, quien es el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad, de todas estas cosas. Tanto de amar a Dios primeramente, pero ese amor de Dios, Dios dice: bueno, refléjalo y ve, ama a tu hermano que ves. Porque si no amas al que ves, no vas a amar al que no ves. Es lo que el Señor nos muestra en su palabra y cómo debemos conducirnos.
En el 14 vuelve y da testimonio Juan, el versículo siguiente, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Vuelve el ejemplo, Jesús, Salvador, Jesús, Redentor, Jesús, quien justifica, Jesús, quien redime, Jesús, quien da misericordia, gracia, amor, paz, Jesús. Jesús, él va, lo que está predicando es centrado totalmente en Jesús, centrado en Cristo, pues fuera de Cristo no podemos hablar de ningún amor. Bueno, de amor de nosotros sí, hablemos todo lo que queramos y podemos durar días hablando de nosotros, pero él está hablando de Cristo como ejemplo máximo de amor. Hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. O sea, que alguien que ama con el amor de Dios es porque ha conocido a Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hemos conocido verdaderamente a Dios, su amor. Hemos visto, porque si lo hemos visto, entonces eso testificamos. Juan lo vio, lo tocó, lo palpó, andó, lo olió, todo, y eso testifica a Cristo Jesús. Y en el versículo 15 nos invita a esa práctica, nos sigue invitando. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Vuelvo y lo leo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. De manera superficial podríamos decir, bueno, pues yo confieso que Jesús es el Señor. Yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios. Pero como poníamos el ejemplo esta mañana, si cogemos a un animalito llamado loro, de esos que hablan, y usted lo entrena, él te va a confesar a Cristo. Pero ese loro necesita a Cristo, necesita salvación, o él nos va a amar, o esta palabra es para el loro, o algo así. El loro puede decir, confieso que Cristo es mi Señor, y lo puede decir, el loro lo habla. ¿Cómo hablan los loros? Repite. Por eso hablamos de que podemos poner a cualquier persona que repita conmigo, y la persona lo dice. Pero cuando habla de el que confiese, está hablando del que se conduzca en sus acciones, el que ande con sus actos, testifique que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Mostrándonos ese verdadero amor los unos a los otros. Porque es evidencia, y les decía, ¿por qué no evidencias? Porque es que si no está el amor, no podemos amar a Dios, es imposible. Podemos fingir de mil y unas maneras, engañar al hermano, engañarme a mí, engañar al pastor, al que queramos, pero a Dios no. Y los principales engañados somos nosotros mismos. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Les compartí esta mañana también a los hermanos en el Huerto de los Olivos que leyendo y meditando en la palabra, yo escribí algo, hice una pregunta y la respondí conforme a la Escritura. Y la pregunta es, entonces, ¿cuál es la clave para permanecer en él? Y pues respondí allí, escribí allí, es que Dios te ha llamado primero. ¿Cuál entonces es la clave para permanecer? Es que Dios te ha llamado primero, te haya amado primero. Porque si verdaderamente Él te ha amado, quiere decir que tú verdaderamente le amas. Y si es así, vamos a permanecer en Él por su gran amor. Y en el versículo 16 está dando a entender que conocemos a Dios y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Pero muchas veces creemos, pero no conocemos. Creemos. Yo puedo creer que, por poner un ejemplo, no sé, algún famoso o algo, yo puedo creer que algún futbolista X existe. Yo creo que existe, escucho de él, hasta en la televisión, pero yo no lo he visto personalmente, no lo conozco, no he entablado una relación con él. Yo puedo creer en él, yo creo en Albert Einstein, creo que existió y creo en todos los inventos y todas las cosas que hizo. Pero yo no lo conozco, pues yo no he tenido un acercamiento a él. Por poner a alguna persona de ejemplo. No le conozco, creo, mas no le conozco. Y le está diciendo, hemos conocido y creído. Conocido y creído de la mano. Ya para ir terminando, ¿qué ha conocido y creído? El amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios
en Él. Ahí está la clave. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ya está hablando un contexto del día del juicio delante del Señor, y aquí cabe anotar también o mencionar es la justificación de Dios. Por amor nos justificó, por lo tanto podemos ir confiados delante del juicio, porque vamos justificados, perdonados, redimidos, reconciliados en Cristo Jesús. Dice que el que tiene ese amor de Dios, vamos sin temor al fin, al día del juicio, para que tengamos confianza en el día del juicio. Este amor echa fuera el temor de cualquier tipo de condenación. Nadie nos puede condenar. Si estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. Pero si estamos fuera de Él, sí hay condenación. Y aquí va cerrando este contexto, colocándole, como decimos coloquialmente, el broche de oro. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este es el resumen de todo el contexto. Está aquí, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso no podemos amar a Dios si Él no nos amó primero. No podemos amar al hermano si, como la canción dice, no hemos sido inundados, nuestro corazón de su amor. Vuelve y nos confronta y nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios. Esto es confesar superficialmente, yo amo a Dios. El loro puede decir, yo amo a Dios. El loro puede decirlo, pero ¿ama un loro a Dios? ¿Tiene un loro una comunión íntima con Dios o algo así? Si alguno dice, por eso es que el Señor dijo, hijitos míos, no os améis tan solamente de palabras, sino de hechos. No améis de palabra. Y aquí recuerdo aquellos saludos que nosotros damos de manera congregacional. Te amo en el amor de Cristo. ¿A cuántos nos lo han dicho así? A mí me han dicho, yo he dicho, también te amo en el amor de Cristo. Muy bonito esa expresión, ¿cierto? De cariño, de aprecio, de amor. Muy bonito. Y cuanto podamos hacer expresiones, hagámosla. Pero más que una expresión, una acción. Más que una expresión. Porque si alguno dice yo amo a Dios es una expresión. Y muy seguramente se puede quedar allí. Pero Dios nos invita a que profundicemos, a que caminemos, a que avancemos. Y no nos quedamos solamente allí en un mero escenario, no sé, en un mero, disfraz quizás se escucha muy duro, en un mero, no sé cómo le puedan poner el nombre, sino en ir y amar, ir y amar, ir y amar. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, o sea, y si descuida a su hermano y si detesta a su hermano, ¿cierto? Y si abandona a su hermano, como leíamos, si descuida a su hermano, si persigue a su hermano, si desprecia a su hermano, esto es aborrecer, está diciendo esto. Si alguno dice yo amo a Dios y detesta al hermano, persigue al hermano, desprecia al hermano, desatiende al hermano, descuida al hermano, esa persona es mentirosa. El hermano lo ha dicho de manera costeñolizada, amén. Claro, costeñolizada. Así es. Y esta palabra confronta porque una palabra que nos debe llevar al verdadero arrepentimiento. ¿Y sabe ese arrepentimiento a qué? A pedirnos perdón si le hemos fallado a alguno acá. No sé, solo Dios sabe si hay esa barrera en alguno de nosotros. Hoy es el día que Dios ha preparado para que venga en nosotros un derramamiento de perdón y de reconciliación. Porque podemos correr a los pies de Cristo y aleluya, hay que hacerlo. Primer paso, correr a los pies de Cristo en arrepentimiento. Pero corro a los pies de Cristo, pero con el hermano que tengo al frente, no corro a él, sino que corro es en dirección contraria, no, hay algo ahí, la balanza está extraña. Está así la balanza, arrepentimiento y todo, wow, pero práctica como que
se perdió, digámoslo así, la palabra en ese momento. Amén. Va acompañada de acción. Y la palabra de Dios nos exhorta a la acción en todo momento. Ahí mismo cerquita en Santiago nos dice, no sean tan solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio, hacer, que vean a Cristo en nosotros. Ese es el evangelio. Lo otro es, podemos llamarle religiosidad, no sé, cualquier otra palabra, un montaje. Pero el evangelio es la práctica misma, amándonos. Y van de la mano la oración con la acción. Por eso es oración. Ora, acciona, oración, acciona, accionemos. Debemos accionar, reaccionar muchas veces también. Reaccionar de ese estado en que muchas veces la mentira nos puede envolver. La mentira del odio, la mentira del rencor, la mentira del resentimiento, la mentira de la falta de perdón. Todo esto y la lista es larga. Reaccionar de ese estado. Pues si Dios nos ha abierto los ojos y nos ha dado vida en Cristo Jesús, estamos vivos, no estamos muertos. Vivos para ir y hacer la palabra de Dios. Y ya cerrando, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, si no tengo buena relación con mi hermano, ¿cómo voy a tener buena relación con Dios? ¿Cómo mi corazón se va a encontrar en un estado de paz para con Dios si está en un estado de guerra para con mi hermano? Y repito, traemos nuevamente que podemos equivocarnos. Seguramente nos hemos equivocado y yo me pongo como ejemplo el primero. Pero eso ha trascendido a tal manera que eso ha echado frutos o ha llegado a donde tiene que llegar. Porque las situaciones que Dios nos presenta en el caminar, porque esto de la palabra es diario, es cada minuto, cada segundo, cada hora. Dios nos presenta situaciones como plataformas, terrenos, donde podamos practicar este amor. Pues si no hay situaciones adversas ni nada de esto, no, entonces ¿dónde está el terreno para practicar? Entonces Dios permite que se generen situaciones dentro de la iglesia, de los creyentes y de los cristianos, para practicar allí ese amor de Cristo en nosotros, que es gracia, se llama gracia. Para la práctica, esas situaciones no son, Dios las permite, no para destruir, no para esto, sino para al contrario, construir y fortalecernos los unos a los otros en los lazos de hermandad. Pues ¿cómo voy a conocer la provisión de Dios si no hay escasez? ¿Cómo conozco la misericordia de Dios si no hay necesidad? ¿Cómo conozco la provisión de Dios si hoy no tengo para comer? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces algún día nos tiene que faltar algo para darnos cuenta que en Dios nada nos va a faltar. ¿Cómo conozco al Dios perdonador? Cuando me equivoco y recibo ese perdón de Dios, lo experimento, lo abrazo, lo cojo y no lo suelto y seguimos adelante. Pues Dios perdona, entonces tiene que haber alguien que falle para ver un Dios que perdona. Pues hay unos que se salvan, hay gracia y hay juicio. Entonces tiene que haber los que van a juicio para mostrar la soberanía de Dios y Dios mostrar su justicia en los que van al infierno, y tiene que haber entonces los escogidos que van al cielo por la gracia. Demostración, terrenos, ambientes, situaciones que se presentan a diario. ¿Cómo puede amar al hermano? El que no ama al hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Cerramos y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Y amar al enemigo. También la palabra nos enseña que no solo es amar a quienes están aquí a favor, sino los que están en contra y los que nos persiguen, a los que nos aborrecen, para reducirlo, resumirlo, para reducirlo. Amén. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es el mandamiento. Y Dios nos ha dado de su espíritu para hacerlo. Amén. Dios nos ha dado de su espíritu para hacerlo. Bendito Dios, soberano Rey celestial, Padre Santo, Señor.
Oramos a ti en esta mañana, mediodía, de este primer domingo, Señor, de este nuevo año, dándote gracias porque si no es por tu amor, aquí no estuviésemos, Señor. Definitivamente, si no es por tu misericordia que es nueva en cada día, aquí no estuviésemos regocijándonos en tu presencia y en tu palabra, Señor. Damos gracias por estos 6 días transcurridos de este nuevo año, el cual queremos presentar, aunque ya lo hemos presentado delante de ti una vez más, para que nos ayudes a sumergirnos en este mar de amor que tú has derramado en nosotros. Pues hemos cantado que nos has inundado, entonces inundemos también a otros de amor. Ayúdanos a eso, Señor, a que no se queden meras expresiones de palabras, sino en muchas expresiones de acción, Señor. Que tu gracia sea reflejada en nosotros. Al que no merece perdón, podamos darle perdón. Al que no merece una palabra de reconciliación, darla, Señor. Pues no merecemos nada y tú lo has dado todo en nosotros, Dios. Este año en tus manos, Padre Celestial, ayúdanos a amarnos verdaderamente con nuestros errores, Señor. Tenemos luchamos con nuestra carne cada día, Señor, y nos hemos equivocado y seguramente nos equivocaremos nuevamente, Señor, pero que estos errores, estas situaciones sean solamente esa plataforma para experimentar esa gracia en otros y recibirla también de otros, Señor. Perdónanos, límpianos, lávanos, Señor, con tu preciosa sangre. Pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús, nuestro abogado, Señor. Por medio de Cristo, perdónanos, porque hemos detestado, hemos odiado, hemos desechado, descuidado, despreciado entre nosotros mismos que somos la iglesia y el cuerpo de Cristo. Señor, aquí estamos expuestos delante de ti como lo que somos, Señor, necesitados de tu presencia cada día, Dios. Perdona nuestras ofensas. Perdona cada evento donde hemos ofendido a nuestro hermano, Señor. De palabra, o sea, de hecho, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Celestial. Coloca en nosotros el querer y el hacer, Señor, de amar verdaderamente. Un amor despegado a nuestro ego, Señor. Un amor, Señor, despegado a nuestra amargura, envidia, altivez y todas estas cosas, arrogancia, Señor. Y ayúdanos a vivir una vida cristiana, Señor, una vida de evangelio, ser personas verdaderamente de evangelio, Señor, y mostrar tu amor. Muchas gracias por tu perdón, gracias por tu amor. Y que de aquí en adelante, Señor, nos ayudes cada día más, porque sin ti es imposible amarnos, Señor, los unos a los otros. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor nuestro. Amén.